Todos en la empresa susurraban entre pasillos y despachos. Decían que nuestro director general, Alejandro Torres, ya tenía esposa. Y que también tenía una luna blanca, esa clase de amor que no se menciona en voz alta, pero que todos conocen, silencioso y persistente como una herida que no cierra. Decían que amaba a esa mujer, Gracia, con una intensidad que rozaba lo absoluto, lo irrevocable, el tipo de amor que los poetas describen como vida o muerte. Sin embargo, con la esposa que lo esperaba en casa, el señor Torres era completamente indiferente. Distante. Correcto en las formas, ausente en el fondo. Yo observaba aquel drama desplegarse cada día en silencio, desde mi rincón en el departamento de secretaría, como quien contempla una obra de teatro que sabe de memoria, pero que nunca puede detener. El departamento de secretaría de la empresa Torres y Asociados ocupaba la 14ª planta del edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. Era un lugar elegante, discreto, donde la temperatura siempre se mantenía a 22 grados exactos, y el café llegaba puntualmente a las 9 de la mañana. Yo llevaba 2 años trabajando allí. 2 años sentada a 5 metros del despacho de Alejandro Torres, escuchando conversaciones a medias, recibiendo documentos que pasaban de mano en mano, siendo invisible de la única manera en que puedes serlo cuando todo el mundo sabe exactamente quién eres. Todo continuó así, en ese equilibrio tenso y doloroso, hasta que Gracia regresó al país. Fue mi compañera Lucía quien me lo contó. Era una mañana de otoño en Madrid, de esas en que la luz entra oblicua por las ventanas de cristal del edificio de oficinas y tiñe de ámbar los escritorios de mármol gris. Lucía se inclinó hacia mí con esa familiaridad conspirativa que adopta la gente cuando va a revelar algo que lleva tiempo guardando. Alguien fotografió al señor Torres y a Gracia paseando por el centro, murmuró, sus labios apenas separados, sus ojos brillando con esa mezcla de compasión y morbo que caracteriza a los chismes bien sazonados. Por el Retiro, dicen. Paseando tranquilamente, como si el mundo no existiera a su alrededor. Para protegerla, él habría pagado decenas de millones de euros para comprar cada fotografía antes de que llegara a cualquier medio. Lucía hablaba con esa entonación que adopta la gente cuando está contando algo que considera una historia de amor trágica, casi literaria. No tenía mala intención. Simplemente era de las personas que encuentran romanticismo en el sufrimiento ajeno, cuando ese sufrimiento no las afecta directamente. Cuando terminó de hablar, suspiró con esa melancolía que la gente adopta ante las tragedias ajenas. «Pobre señor Torres», dijo, sacudiendo la cabeza con genuina compasión. «Obligado a casarse con alguien a quien no quiere. No me sorprende que haga todo lo posible por proteger a la mujer que de verdad ama». Lucía seguía lamentándose por el matrimonio sin amor de Alejandro Torres, mientras yo permanecía paralizada frente a mi escritorio, con los dedos suspendidos sobre el teclado, incapaz de presionar una sola tecla. Mi mente había dejado de funcionar en el momento en que escuché decenas de millones de euros. Porque yo sabía exactamente cuánto dinero había desaparecido de nuestras cuentas matrimoniales en los últimos días. Lo había visto en los estados de cuenta. Lo había atribuido a alguna inversión empresarial urgente que Alejandro no había tenido tiempo de explicarme. Nunca se me había ocurrido eso. En ese instante, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo a oscuras, todo encajó. Los últimos 3 días. Los cambios extraños en el comportamiento de Alejandro Poponto. La manera en que se quedaba mirando el vacío en mitad de una conversación, como si su mente habitara en otro lugar y su cuerpo fuera apenas una carcasa que cumplía con las obligaciones de la jornada. A veces me miraba durante segundos interminables sin decir nada, con esa expresión que yo había confundido con preocupación laboral. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, una especie de culpa suave, casi imperceptible, que se escondía detrás de sus ojos oscuros cuando pensaba que yo no estaba mirando. Por las noches había dejado de hablar. Me sostenía en silencio, con una ternura diferente, más densa, casi penitente, como si intentara compensar algo que yo todavía no sabía que merecía ser compensado. Y la noche anterior, cuando todo había acabado, y él hundió el rostro en el hueco de mi cuello durante un tiempo que pareció eterno, al levantar la cabeza yo toqué ese lugar, y noté la humedad de las lágrimas sobre mi piel. El calor de su respiración. El peso de algo no dicho. Yo había pensado que algo grave ocurría en la empresa. Ahora entendía que era porque varios centenares de millones de euros en activos conyugales
habían desaparecido de pronto. Que se había sentido culpable conmigo. Quise reírme. Mis labios temblaron, pero ningún sonido salió de ellos. Apoyé la frente sobre el escritorio, de repente exhausta, como si el cuerpo supiera antes que la mente que el suelo que pisaba llevaba tiempo siendo una ilusión. Los dedos me hormigueaban. Tenía frío a pesar de los 22 grados regulados por el sistema de climatización. Me pregunté, en un pensamiento extrañamente lúcido para alguien a punto de venirse abajo, si esto era lo que se sentía, cuando una certeza que nunca habías pronunciado en voz alta, finalmente se volvía demasiado real para seguir ignorándola. Cada vez que Gracia aparecía, yo me deshacía por completo. Sin excepción. Sin remedio. Mientras seguía inmersa en ese pozo silencioso de pensamientos, alguien llamó con los nudillos sobre mi escritorio. Alcé la vista, y encontré a Alejandro de pie frente a mí. Era un hombre que sabía ocupar el espacio. Llevaba una camisa oscura, casi negra, con los 2 primeros botones desabrochados con esa despreocupación calculada que solo tienen los hombres que no necesitan esforzarse para resultar magnéticos. El tejido caía sobre sus hombros con esa perfección casual, que distingue la ropa realmente cara de la simplemente bonita. En el cuello, apenas visibles, 2 marcas tenues que asomaban sobre el tejido cuando giraba ligeramente la cabeza. Tenía los brazos cruzados, y la expresión levemente impaciente de quien está acostumbrado a que las cosas ocurran a su ritmo. Cada detalle de él irradiaba esa sofisticación casual, esa elegancia sin esfuerzo que resulta más seductora precisamente por no buscarlo. Me fulminó con la mirada. Él actuó como si no lo hubiera visto, y señaló con la barbilla hacia la puerta, que lo siguiera. Bajé del piso 14 en el ascensor junto a él, con 30 centímetros de distancia entre los dos que se sentían como 30 kilómetros. El perfume de su colonia, madera y algo más fresco, difícil de precisar, llegaba hasta mí en oleadas intermitentes cada vez que el aire se movía. Me concentré en mirar los números del panel luminoso del ascensor. Incluso dentro del coche, mi estado de ánimo no mejoró. Alejandro me miró varias veces de reojo desde el asiento del conductor, claramente consciente de la tormenta que se gestaba en mi silencio, pero no dijo nada. Yo solté un bufido frío, y clavé los ojos en el paisaje que pasaba al otro lado de la ventanilla, los edificios de Gran Vía, la gente que caminaba apretada contra el viento de octubre, el mundo ajeno y sordo siguiendo su ritmo indiferente. Madrid a las 8 de la tarde tenía esa energía particular de ciudad que no sabe cómo detenerse, que mezcla el ruido del tráfico con el olor a churros de algún bar de la esquina y la luz anaranjada de las farolas sobre el asfalto húmedo. Cuando el coche se detuvo frente a un exclusivo club privado en el barrio de Salamanca, me volví hacia él con genuina confusión. Desde que Alejandro había asumido la dirección de la empresa, rara vez organizaba negociaciones en este tipo de lugares. Había algo anticuado en esa costumbre, algo que él desdeñaba. ¿Por qué hoy? Tu hermana nos ha invitado a una fiesta de bienvenida, explicó él, con esa economía de palabras que usaba cuando no quería profundizar en algo. Lo comprendí de inmediato. Mi hermana Elena llevaba una amistad estrecha con Gracia desde la infancia. Era natural que organizara una recepción para celebrar su regreso. Alejandro debía de temer que yo notara sus sentimientos hacia Gracia, así que había usado a mi hermana como pretexto. Y muy considerado de su parte. Qué atento para con mis sentimientos, pensé con sarcasmo amargo, y me reproché a mí misma en silencio por ese pensamiento. Abrí la puerta del coche antes de que el chofer pudiera hacerlo y salí sin esperar. Todavía enfadada, caminé directa hacia el salón privado. Alejandro, que ya caminaba sobre el filo de su propio nerviosismo, me agarró de la mano de improviso. Su mandíbula se tensó. Su ira floreció más rápido que la mía. ¿Tienes tanta prisa?, dijo en voz baja, con esa frialdad cortante que usaba cuando estaba a punto de perder el control. ¿Vas tan deprisa porque no puedes esperar? ¿Es que yo no existo para ti? Era increíble. Él había gastado decenas de millones de euros en comprar fotografías que lo retrataban paseando con su querida Gracia por las calles de Madrid, y yo ni había abierto la boca. Simplemente había caminado unos pasos por delante de él sin esperarle, y de alguna manera era yo quien causaba problemas. El amor verdadero, supongo, no necesita ser justo. Aparté mi mano de la suya, y respondí con una ironía deliberada.
Si quieres que me aparte, dímelo directamente. No hace falta el teatro. Alejandro cerró los ojos y tomó varias respiraciones profundas. Cuando los abrió, había recuperado esa expresión serena y controlada que era su armadura habitual. Pase lo que pase, estamos casados, dijo, con una calma que sonaba más a sentencia que a consuelo. El divorcio es imposible. Ni lo pienses. Empujé la puerta del salón y respondí sin volver la cabeza. Tranquilo. No hasta que hayas devuelto esos millones. No quería divorcio. Pero tampoco quería que él lo supiera todavía. Justo cuando terminé de decir aquello, alguien salió del salón privado. Alejandro debió de escuchar mis palabras, porque su expresión se tornó furiosa, aunque, a diferencia de otras veces, no respondió. Mi mano seguía empujando la puerta cuando resbaló, y estuve a punto de chocar de frente con la persona que salía. Alejandro reaccionó rápido y me sostuvo por la cintura antes de que cayera. Apenas un instante, el contacto de su mano firme contra mi costado, su aliento rozando mi sien. Luego me estabilicé y vi al hombre que había casi derribado. Tristan Campbell. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando lo reconocí, no pude evitar la sorpresa, seguida inmediatamente de una punzada de preocupación. ¿Tu madre está bien? Tristán sonrió con esa suavidad que le era característica. Una sonrisa que llegaba despacio, como la luz de una mañana nublada, y no respondió mi pregunta de inmediato. Perdona que no te avisara antes, dijo, con un tono a medias, como si le faltara la mitad de una frase que había decidido no pronunciar. Era su manera de hablar. Siempre dejaba algo sin terminar, algo flotando en el aire como una pregunta que prefería no formular. Antes de que pudiera pedirle que aclarara, me guiñó el ojo con esa picardía tranquila que conservaba desde la universidad. También estoy aquí por la fiesta de bienvenida de Gracia. Volví al país unos días antes que ella. Hizo una pausa y sonrió con más amplitud. Supongo que ya terminé oficialmente con la vida del estudiante internacional luchador. Me reí y le devolví la broma antes de continuar hacia el interior. No me extraña que todo el mundo quiera estudiar fuera. Sales de casa siendo estudiante y vuelves siendo toda una persona. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a Tristán, alguien detrás de mí apretó mi mano con una tensión repentina y deliberada. Con apenas esa leve presión, perdí el equilibrio y caí hacia atrás, directo contra un torso sólido y cálido. Alejandro me rodeó con un brazo y clavó los ojos en Tristán con la mirada de quien marca un territorio que no tiene intención de ceder. ¿Qué estás haciendo? Intenté zafarme varias veces sin éxito. ¿Pon? La tensión en el aire se volvió casi tangible. Miré a uno y al otro sin entender del todo qué estaba ocurriendo, aunque algo en el fondo de mi pecho me decía que había más capas bajo esa superficie de lo que alcanzaba a ver. Un momento después, Alejandro soltó una carcajada de repente, como si hubiera decidido que la hostilidad era demasiado esfuerzo, y su postura se relajó. Bajó la cabeza hacia mí y murmuró junto a mi oído, con ese tono entre divertido y posesivo. Cariño, acabo de recordar que cuando nos casamos, todavía no nos había dado un regalo de bodas. ¿No crees que debería compensarlo ahora? Le empujé con el codo. Deja de inventarte cosas. Me transfirió el dinero esa misma noche. Sois amigos desde hace años, no seas mezquino con algo tan insignificante. Alejandro aprovechó el movimiento para estrechar mi mano con más fuerza, con una sonrisa que era más provocación que alegría. ¿Cómo iba a saber yo que alguien podía ser tan discreto? Mantener el contacto con mi esposa a mis espaldas. Aunque supongo que tiene sentido. Ahora las cosas son diferentes. Fruncí el ceño. ¿Por qué tenía que decirlo de esa manera tan desagradable? Tristán también era su amigo. ¿Debía convocar una rueda de prensa cada vez que quería hablar con alguien? Por fortuna, Tristán era tan ecuánime como siempre. No respondió a la afilada provocación de Alejandro. Simplemente, bajó la vista detrás de sus gafas de montura dorada, y habló con esa suavidad suya, que no se rendía ante la hostilidad ajena. No pude llegar a tiempo para vuestra boda. Es comprensible que Alejandro lo tome así. Hizo una pausa, y en su voz asomó algo que yo conocía bien, ese dolor quieto de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Pero Emma, tú sabes cómo estaban las cosas para mí en el extranjero.
La salud de mi madre empeoró de repente. No podía dejarla. Se me encogió el corazón. La madre de Tristán había pasado años sometida al terror doméstico de un hombre que no merecía ese nombre. Tenía el cuerpo y la mente devastados por esa historia. Había necesitado toda su valentía para huir al extranjero con su hijo. Su estado mental siempre había sido frágil, oscilante entre la lucidez y la confusión. Un año, cuando yo estaba de visita con mis padres en el extranjero por Navidad, pasé a verla. Apenas me reconoció. Me confundió con la novia de Tristán una y otra vez, con esa insistencia dulce y desconcertada de las personas que se han perdido dentro de sus propios recuerdos. No era buena consolando a la gente. Me costaba encontrar las palabras adecuadas, siempre llegaban tarde o sonaban torpes. Así que opté por mi método habitual, forzar una sonrisa y cambiar el tema con la mayor naturalidad posible. Alejandro no quiso decir nada con eso. Mentí con aplomo. No te lo tomes a pecho. Además, ¿qué hacemos aquí en el pasillo? Elena debe de estar esperándonos. Vamos dentro. Tiré del brazo de Alejandro y me encaminé hacia el salón. No escuché lo que ocurrió a mis espaldas mientras los dos hombres se cruzaban, pero la voz fría de Alejandro llegó hasta mí de todos modos. Usar a tu madre para pedir lástima. Qué patético. Dentro del salón privado, el ambiente era animado y luminoso. Gracia era el centro de todo, como siempre. Rodeada de gente, irradiaba esa clase de presencia que no necesita esforzarse para atraer la atención, como una llama que no se encendió para ser observada, pero que todo el mundo mira de todas formas. Instintivamente, elegí el asiento más alejado de ella. Alejandro no se sentó conmigo. Me quedé mirando la sala durante un momento, calibrando la situación. Dadas las relaciones dentro de nuestro círculo, evitar a Gracia por completo resultaba socialmente inapropiado. Pero yo genuinamente no quería acercarme a ella. Antes de que pudiera resolver ese dilema, Tristán Campbell apareció a mi lado y me tendió una copa de vino. La tomé con una sonrisa de agradecimiento. Su mirada se deslizó brevemente hacia donde estaban Alejandro y Gracia, y dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Parece que incluso después de todos estos años, Alejandro no puede soltar a Gracia. Mi instinto fue defenderle. Pero cuando abrí la boca, las palabras no llegaron. Me llevé la copa a los labios para disimular. Tristán no pareció esperar una respuesta. Siguió hablando con esa cadencia reflexiva que le caracterizaba, como quien piensa en voz alta. Antes dijiste que querías intentarlo una última vez. Que querías que se formalizara la alianza matrimonial entre las familias Torres y del Valle. Ya han pasado 2 años. ¿Conseguiste lo que buscabas? ¿Lo había conseguido? Me quedé en silencio, repasando mentalmente 2 años de matrimonio. Alejandro no había sido malo conmigo. En absoluto. Cada vez que viajaba por negocios, y viajaba mucho, a Barcelona, a Bruselas, a Tokio, jamás olvidaba traer algo. Un libro que había visto en un escaparate, y que pensó que me gustaría. Un perfume de una marca que yo había mencionado de pasada meses antes. Siempre había un vaso de leche caliente en mi mesilla de noche, a la temperatura exacta, como si alguien hubiera estudiado mis hábitos con la dedicación de un científico. Cualquier joya sobre la que posara los ojos más de un segundo, aparecía en mi tocador días después. Mi armario siempre estaba lleno de las últimas colecciones de las marcas que me gustaban, dobladas y ordenadas con un cuidado que yo nunca habría tenido. En nuestra vida en común era considerado, atento, presente de una manera que muchas parejas envidiarían. Había noches en que llegaba tarde del trabajo, y aún así, siempre encontraba el modo de preguntar cómo había ido mi día antes de que yo pudiera preguntarle el suyo. Había domingos en que me dejaba dormir hasta tarde, y él recogía la cocina sin hacer ruido. Había pequeños gestos, acumulados a lo largo de 700 y pico días, que componían un retrato de cuidado que yo no sabía muy bien cómo interpretar. La única cosa que faltaba, era que nunca nos habíamos dicho, te quiero. Nunca, punto. Ni una sola vez en 2 años. Y a veces me preguntaba si eso era una omisión, o una declaración. Salvo eso, éramos más felices que muchas otras parejas. Pero la gente es codiciosa. Los rumores de la empresa se multiplicaban con cada semana que pasaba.
La prensa del corazón especulaba sin descanso sobre la misteriosa esposa del director Torres, esa mujer sin rostro cuya identidad nadie conocía. Me recordaban una y otra vez, a través de artículos que yo no buscaba, pero que siempre acababan llegando a mis manos, que tener al hombre no era suficiente. Que tener su amor era lo que te convertía en la verdadera ganadora. Que una esposa sin amor era simplemente alguien que dormía en la habitación equivocada. Me sentía ahogada cada vez que leía esas cosas. Como si el aire de nuestra casa perfectamente climatizada fuera de repente demasiado escaso para los dos. Alejandro cruzó el salón en 3 zancadas, me la arrebató de la mano y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que salpicó el vino sobre Tristán. Lo miré fijamente, sin entender qué estaba haciendo. Él se rascó primero detrás de la oreja izquierda, luego la derecha, con ese gesto que hacía cuando buscaba argumentos que no tenía, y finalmente dijo: «Beber no es bueno para tu salud». Le sostuve la mirada. «Y el agua que tomabas con gracia hace un momento era agua mineral». Solo pretendía picarle un poco. Pero nada más decirlo, él cogió su propia copa y me la ofreció con una satisfacción insoportable. Por supuesto que cuido mi salud. Evito el alcohol siempre que puedo. A diferencia de ciertas personas que llevan tanto tiempo en el extranjero que el vino es para ellas como el agua. Deslizó una mirada de soslayo. Era obvio a quién se refería. Tristán, que estaba limpiando el vino de su americana con una servilleta, se quedó inmóvil. Levantó la cabeza muy despacio. Yo también fruncí el ceño. El padre de Tristán se emborrachaba antes de descargar su rabia sobre su familia. Tristán había crecido en ese infierno, Pontosero. El trauma que el alcohol representaba para él era profundo, visceral, inscrito en el cuerpo antes que en la memoria. ¿Y Alejandro lo sabía? Lo sabía absolutamente, y aún así había elegido tocar ese punto exacto. Incluso la persona más paciente tiene un límite. Los ojos habitualmente tranquilos de Tristán se enfriaron. Un destello helado se reflejó en los cristales de sus gafas, antes de que se las quitara y las dejara caer sobre la mesa con calma estudiada. ¿Adicción al alcohol?, dijo con una frialdad que era más elocuente que cualquier grito. Director Torres, está usted muy equivocado sobre mí. Quizás no tengo muchas virtudes, pero sí tengo voluntad. Si odio algo, no lo toco. Ni un poco. Y si amo algo, no me retiro ni medio paso. Hizo una pausa que pesó como piedra. Solo alguien como usted podría encontrar normal estar en una montaña mientras mira a otra. Sin saber nunca cuándo es suficiente. Yo, en cambio, soy leal. ¿Qué estaba pasando? Los dos estaban en plena confrontación. Gracia se acercó, y aunque Tristán conservaba su orgullo intacto, dejó de continuar. Levantó una mano, cortando lo que fuera que estaba a punto de decir. Alejandro, me he expresado mal. Lo siento. Dianendo, undente valid. Pero Alejandro, todavía atrapado en su propia ira, no estaba listo para ceder. Tuve que tirar de él con fuerza y empujarlo hacia el sofá. Perdona, Gracia. Ha bebido demasiado antes. No está del todo lúcido. Gracia lo miró con preocupación y preguntó si necesitaba que le trajeran algo para el malestar. Yo sonreí con la cortesía justa y negué con la cabeza. Y entonces, de manera inesperada, Alejandro se puso de pie de un salto, agarró a Tristán por la solapa de la chaqueta y lo arrastró hacia la puerta. No nos sigáis. Salimos a tomar el aire solos. Me levanté de un salto para correr tras ellos, pero Gracia me detuvo suavemente. Déjalos. Que resuelvan sus cosas entre ellos. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos un momento? No tuve opción. Me senté, aunque mi mente ya estaba corriendo por todos los escenarios posibles, el enfrentamiento de dos amigos de toda la vida convertido en algo que no tiene vuelta atrás. Cuando Gracia abrió la boca me preparé para lo peor. Emma, ¿me tienes antipatía? Seguía en modo defensivo. Como no respondí de inmediato, ella frunció ligeramente el ceño.
Había en ella algo delicado y melancólico, como una pintura de acuarela, en la que el agua ha corrido un poco más de la cuenta. Era hermosa de esa manera inconsciente que resulta más desconcertante que la belleza deliberada. Supongo que es porque te enteraste de lo nuestro, continuó. Por eso has mantenido la distancia. Sé que es difícil de aceptar de golpe, pero por favor créeme, nos amamos de verdad. Ya estamos pensando en el matrimonio. Me tomó las manos con una sinceridad que hacía difícil respirar. Si es posible, de verdad espero que puedas darnos tu bendición. Sus ojos eran firmes. Su voz era sincera. Incluso la manera en que sostenía mis manos tenía algo de precioso, como si estuviera tocando algo frágil que no quería romper. Si la persona que amaba no fuera mi marido, la habría bendecido sin dudarlo. Desgraciadamente, no era el caso. Retiré mis manos. Mi expresión se congeló. Lo siento mucho. De verdad. Pero no soy tan generosa. Tristeza cruzó los ojos de Gracia. Y en ese momento, la cara de Lucía volvió a mi mente, su susurro compasivo sobre el amor trágico de Alejandro y Gracia, la pequeña parte de confianza que yo había reconstruido dentro de mí misma derrumbándose de golpe. Se me cerró la garganta. En cuanto a vuestra boda, añadí, poniéndome de pie, no asistiré. No había llegado siquiera a la puerta cuando alguien gritó desde el pasillo. Alejandro Torres y Tristán Campbell se están peleando. El corazón se me detuvo. Cuando finalmente me abrí paso entre la gente hasta el pasillo, Alejandro tenía a Tristán inmovilizado contra el suelo de mármol pulido, golpeándolo con una fuerza aterradora, cada impacto cargado de una rabia que no parecía tener fondo. Yo casi me desmayo. Me lancé hacia adelante para interponerme. Con mi presencia como señal, los demás se atrevieron por fin a apartarles, y arrastraron a Alejandro lejos, aunque él seguía debatiéndose como si la fuerza de su furia pudiera romper cualquier contención. Por el rabillo del ojo, vi a alguien cerca grabando con el teléfono. Si ese vídeo del director general Alejandro Torres, agrediendo a alguien en público llegaba a las redes, solo la presión del Consejo de Administración sería suficiente para hundirle. Con los ojos le hice una señal a alguien de confianza para que se ocupara del asunto. Luego me giré hacia Alejandro, y le golpeé el brazo con suficiente firmeza como para hacerle volver en sí. Pero en lugar de calmarse, los ojos de Alejandro se enrojecieron de repente. Me miró fijamente, con una expresión de incredulidad herida que no encajaba con la situación, como alguien a quien acaban de arrebatarle algo que creía completamente suyo. Me has golpeado por él. Su voz subió de tono con cada frase, dramática, acusadora, mo. Me has golpeado por ese hombre. Por él la verdad que la verdad no entara sin tornillane. ¿Lo harías de verdad? Si las circunstancias hubieran sido otras, le habría aplaudido. Era una actuación que merecía un escenario mucho más grande. Mientras Alejandro seguía en su espiral de indignación herida, Gracia llegó corriendo, llevándose una mano a los labios para ocultar una pequeña sonrisa involuntaria. Ni una mano a los labios para ocultar una pequeña sonrisa involuntaria. Tiré de la manga de Alejandro, apreté los dientes y susurré con urgencia. Baja la voz. Lo hice porque era lo mejor para él. Alejandro, aunque todavía furioso, obedeció de inmediato. Inclinó la cabeza hacia mí, y su voz bajó hasta convertirse en un murmullo cálido que me rozó la mejilla. Siempre me domesticas con ese tono suave y tranquilo. Igual que en la universidad. Señor Torres. Ha agredido a alguien en público. 2. Si quieres acabar en todos los titulares, es tu decisión. Pero yo no quiero ninguna parte en eso. Un destello de orgullo cruzó los ojos de Alejandro, borrando todo el abatimiento de un segundo. Me miró con esa seguridad insoportable. No te preocupes. No habrá ningún periódico que publique fotos nuestras. Así que era eso. Planeaba ocultar que yo era la señora Torres para hacerle hueco a alguien más. Apreté los dientes y miré a Gracia. Ella me sonrió con delicadeza. No me sorprendía que Alejandro la quisiera.
Tenía esa aura de luna blanca perfecta, serena, intocable, sin aristas. Cuanto más lo pensaba, más amarga me volvía. Y cuando la amargura llegó a su límite, lo que siguió fue resentimiento puro. Si no me quería, debería haberlo dicho desde el principio. ¿Por qué aceptar tan fácilmente y dejarme creer que había al menos un mínimo de afecto? Alejandro percibió el cambio en mi estado de ánimo. Frunció el ceño y me miró, pero antes de que pudiera decir nada, aparté mi mano. No quería que viera mis ojos enrojecerse. Tristán está muy lastimado. Lo llevo al hospital. Alejandro reprimió su irritación y me agarró de la muñeca. Yo también estoy herido. ¿Acaso no lo ves? Rápidamente le solté el brazo y lo empujé suavemente hacia Gracia. Gracia está aquí. Yo me voy. Hice un gesto para que Tristán me siguiera. Él tosió débilmente y se disculpó. Lo siento, Emma. Te estoy causando problemas de nuevo. No importa, dije, aunque mis pensamientos eran un caos. ¿De verdad no importaba? Alejandro era el responsable de todo esto. La voz de Alejandro se fue apagando detrás de mí mientras me alejaba. Justo antes de doblar la esquina del pasillo, no pude evitar volver la vista. Gracia estaba delante de él, diciéndole algo, y Alejandro la escuchaba con la cabeza inclinada, dócil, sin rastro de la impulsividad infantil de hacía un momento. Toda esa energía caótica había desaparecido como por arte de magia. ¿Puedes ayudarme a poner el ungüento? La voz de Tristán interrumpió mis pensamientos. Me tendió un bastoncillo de algodón con una sonrisa débil y apologética, como si realmente no tuviera más remedio que pedir ayuda. Lo tomé y seguí las instrucciones de la enfermera, aplicando el ungüento con cuidado sobre el corte en la comisura de su boca. Tristán estudió mi cara durante un momento antes de hablar. Lo siento, Elda. La culpa de que os hayáis peleado es mía. Ignoré la disculpa. ¿Por qué te golpeó? Tristán soltó una risa amarga. Le dije que no te hiciera daño por culpa de Gracia. Él me dijo que no me metiera. Y luego me dijo que si tú no hubieras insistido en casarte con él no habría perdido el derecho de ir a buscar a Gracia. Que todo lo que está ocurriendo ahora es culpa tuya. Que lo que sea que haga tú te lo mereces. Creí que eso era injusto, así que le golpeé yo primero. Se me congeló la mano a mitad del movimiento. El pasillo del hospital estaba lleno de ruido, pasos apresurados, el pitido lejano de los monitores, conversaciones que se cruzaban sin tocarse. Pero todo aquello sonó de repente amortiguado, lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo el suspiro de Tristán junto a mi oído resonó con nitidez. Emma. Alejandro no te quiere. Este matrimonio por el que tanto luchaste solo está trayendo dolor a los dos. De camino a casa, me detuve a hablar con mi abogada. Cuando llegué, era medianoche. Alejandro todavía no estaba. La casa entera estaba a oscuras, y yo no tuve fuerzas para encender la luz. Subí las escaleras en la penumbra. Ya estás en casa. La voz ronca y baja de Alejandro llegó desde el salón. Su voz me sobresaltó tanto, que casi tropecé en el escalón. Me aferré a la barandilla, y esperé a que el corazón recuperara su ritmo normal. La casa olía a esa combinación de cera de muebles y el ambientador suave que siempre usaba la señora que venía a limpiar los jueves. Era el olor de un hogar cuidado, de un orden que alguien mantenía con dedicación. Un hogar que quizás nunca lo había sido del todo. Él tampoco había encendido la luz. Tras unos segundos de silencio, pulsó la lámpara de pie y la luz ámbar suave iluminó su perfil, medio en sombra, medio en resplandor, con esa calidad teatral que tienen ciertas situaciones cuando sabes, aunque no puedas explicar por qué, que son un punto de inflexión. En sus brazos había marcas que todavía no habían sido tratadas. Tenía aspecto de alguien que ha estado sentado en la oscuridad durante horas, esperando. ¿Gracia no te curó? Alejandro vio que yo miraba sus heridas. Curvó ligeramente los dedos como avergonzado, y habló con un tono que yo casi no le reconocía. Lo siento. Hoy fui demasiado impulsivo. Me detuve.
Alejandro Torres era arrogante hasta el tuétano. Tenía una integridad inflexible, que a veces lindaba con la terquedad. En el instituto, cuando se peleó con unos matones fuera del colegio y los padres de estos fueron a reclamar, sus propios padres se negaron a protegerle. Si tienes agallas para empezar una pelea, más te vale tener la capacidad de terminarla. Los matones, viendo que nadie le cubría las espaldas, exigieron que se arrodillara y pidiera disculpas, o llamarían a la policía. Alejandro era tan obstinado que prefirió ir comisaría antes de doblar la rodilla. Y ahora, escucharle pronunciar lo siento, 3 sílabas completas, era algo que yo no podía procesar del todo. Aferré la barandilla sin moverme. ¿Por qué te disculpas? La voz de Alejandro osciló entre la amargura y la autoburla pintiasta. Conto sentido su oscilo entre la amargura y la autoburla. Gracia me dijo que ser tan impulsivo solo te pone en una situación difícil. Así que me equivoqué. Solté la barandilla. Arrastré mi cuerpo exhausto y me senté a su lado en el sofá, junto a mi mano. El silencio entre nosotros se extendió, denso y sofocante. La amargura dentro de mí subió como una marea que amenazaba con ahogarme. Gracia, otra vez. Siempre Gracia. Gracia había sido una sombra sobre mi vida desde mucho antes que Alejandro. Desde antes, incluso, de que yo supiera lo que era una sombra. Con mi hermana mayor Elena siendo un prodigio en el mundo de los negocios, había fundado su primera empresa a los 21, era portada de revistas antes de los 25, brillaba con esa luz fría y constante, de los que nacen sabiendo exactamente dónde están. Mis padres habían levantado un andamiaje de expectativas a mi alrededor que yo nunca podría sostener. Era dolorosamente mediocre en comparación. No era torpe ni perezosa, simplemente no era brillante de esa manera visible, llamativa, que el mundo premia. Y en una familia donde el brillo era la unidad de medida de todo lo que importaba, ser normal equivalía a ser invisible. Eventualmente se rindieron con su versión de mí, y volcaron toda su atención en Elena. Hasta que Gracia apareció. Un prodigio musical que era amiga íntima de Elena, desde el colegio. Cuando la escuché tocar por primera vez en casa de mis padres, recuerdo exactamente cómo me sentí, como si el suelo se hubiera vuelto más pequeño de repente. Fue entonces cuando mis padres despertaron y pensaron, si los negocios no son lo suyo, quizás tiene talento para el arte. Desde ese momento, Gracia se convirtió en el horizonte al que yo estaba obligada a correr, sabiendo de antemano que nunca lo alcanzaría. Porque la vida no era justa. A los 12 años, Gracia ganó su primer premio internacional de música, en Viena. A los 14, giró por 3 continentes. A los 15, recibió una carta de admisión del Conservatorio Superior de Madrid con matrícula de honor especial, algo que ocurría menos de una vez por década. Y yo solo podía forzar mis dedos durante horas de práctica extenuante, con calambres que me dejaban las manos agarrotadas al amanecer, para apenas llamar la atención de un buen profesor. Cada premio que recibía Gracia era una nueva medida de mi distancia con el ideal. Cada ovación que recibía era un recordatorio silencioso de lo que yo no era. La enésima vez que me obligaron a actuar en una cena de gala, vi la rabia y la decepción ardiendo en los ojos de mis padres. No me esforzaba lo suficiente. Mi madre me puso una mano en el hombro mientras todos los invitados me miraban esperando. Pero esa mano no era consuelo. Era el peso de todas las expectativas incumplidas condensado en 5 dedos. Mis manos temblaron. Mi garganta se cerró. El tiempo se detuvo en ese momento incómodo que todos en la sala fingían no notar. No podía emitir ni un sonido. Justo entonces, alguien se puso delante de mí y apartó suavemente la mano de mi madre de mi hombro. Era un chico de mi edad, con el cabello ligeramente revuelto y una sonrisa tan despreocupada que parecía haberse colocado delante de mí como si no hubiera nada raro en interrumpir una velada de adultos importantes. Tía, déjeme tocar a mí. Acabo de aprender para Elisa. Esa fue la primera vez que conocí a Alejandro Torres. Desde entonces, siempre se puso delante de mí. Me alejó del borde más veces de las que podría contar. No consolaba con grandes palabras ni promesas solemnes.
Consolaba con presencia, con la certeza tranquila de que él estaba allí. Y después, cuando mis padres se fueron al extranjero por sus carreras, y ya no tuvieron tiempo de empujarme, fui saliendo poco a poco de la sombra de Gracia. Construí algo propio, pequeño pero mío. Aprendí a respirar sin comparación. Hasta que el día en que Alejandro me miró a los ojos y dijo aquello. Aquella frase que se clavó en el lugar exacto donde más iba a doler. ¿Qué tiene de bueno Emma? ¿Cómo se puede comparar con Gracia? Por esas palabras, caí en una desesperación absoluta. No de la que se nota desde fuera, punto vergo. De la que se lleva adentro, silenciosa y ordenada, mientras sigues yendo al trabajo, y respondiendo mensajes y sonriendo cuando corresponde. Pero él había sido tan bueno conmigo antes, tan bueno que me aferré a ese pequeño resquicio de rebeldía en mi corazón, a ese no me rindo que a veces es lo único que nos mantiene en pie. De niña, le había pedido a mi hermana que impulsara la alianza matrimonial entre las familias Torres y del Valle. Y cuando la oportunidad llegó, la aproveché. ¿Dónde me había equivocado? Me había equivocado desde el principio. No. Yo, Neio. Alguien que se aferraba sin querer soltar. Alguien que había construido una casa sobre una frase que nunca debió haber escuchado, y nunca fue capaz de demoler. Susurré. No es culpa tuya. La amargura que me ahogaba el corazón flotó despacio hasta la superficie, y en ese instante muchas cosas se aclararon de golpe. Alejandro y Gracia eran buenas personas. Que Alejandro no me amara no era culpa suya. Que Gracia fuera excepcional no era culpa suya. La culpa era mía, por ser débil, por ser terca, por no soltar cuando debía haberlo hecho. Eso era lo que había empujado todo hacia este embrollo imposible. Alejandro oyó mis palabras y su expresión se heló. ¿Estás enferma? Tienes muy mala cara. Extendió la mano para tocar mi frente. ¿Qué hizo Tristán durante toda la tarde? ¿Cómo no logró cuidarte bien? Saqué el documento de mi bolso y se lo tendí, haciéndome a un lado para evitar su mano. Alejandro lo tomó sin entender. Cuando vio el contenido, se quedó en silencio mucho tiempo. ¿Qué significa esto? No respondí. El vacío que se expandía dentro de mi pecho me dejaba sin palabras, entumecida. Me encogí de hombros con una ligereza que tuve que fabricar de la nada. Para devolver las cosas a su lugar correcto, Alejandro Torres, pidamos el divorcio. Alejandro no se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de los papeles del divorcio, arrugando las hojas finas hasta que se doblaron y ondularon. Bajó la cabeza con la voz ronca y baja. ¿Lugar correcto? Parece que estamos teniendo algún tipo de aventura. Estaba a punto de decirle que no dijera tonterías cuando levantó de repente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. Las lágrimas se acumulaban sin caer todavía, y me miraba con esa mezcla de intensidad y desesperación herida, de quien no entiende cómo ha llegado hasta aquí. No pude hablar. Cada palabra se atascaba dolorosamente en mi garganta. Siempre haces esto. Su voz temblaba. Cada vez que él aparece me tiras a un lado en un instante. Emma, ¿acaso no tienes corazón? Me preguntó esto mientras daba un paso adelante. Instintivamente, yo di uno hacia atrás. Ese pequeño movimiento pareció romper algo dentro de él. Alejandro avanzó de golpe y me acorraló en el rincón del sofá. Extendí las manos para apartarle, pero él me cogió las muñecas. No hagas nada precipitado, empecé, pero las palabras se detuvieron en seco. Porque no me estaba empujando hacia abajo. Simplemente presionaba mis manos contra su pecho. Su corazón latía fuerte y rápido bajo mi palma. El calor de su cuerpo se filtraba a través del tejido de su camisa y llegaba hasta mi piel. Me quedé paralizada, confundida. Alejandro apretó mi mano con más fuerza, y de repente rompió a llorar. Como alguien que soporta la injusticia más grande del mundo. Como alguien que no sabe cómo explicar el dolor que lleva dentro, y solo puede dejarlo salir de esta manera. En cuanto volvió, corriste directa a su lado. Sé que todavía tienes sentimientos por él. Pero Emma... Se atragantó con sus propias palabras. Yo he trabajado muy duro durante mucho tiempo para poder casarme contigo. Esta vez,
¿No puedes no elegirle a él? ¿Puedes elegirme a mí? Las lágrimas caían sobre mi brazo como cuentas de un collar roto. Ya no actuaré de manera impulsiva. Lo que no te guste de mí, lo cambiaré. Solo, por favor, no pidas el divorcio. Se me abrió la boca. Cuando redacté los papeles del divorcio, me había preparado mentalmente para todas las reacciones posibles. Que se alegrara en secreto. Que explotara de ira. Había ensayado estrategias para una separación digna, civilizada. Pero esto, absolutamente esto no lo había previsto. Las lágrimas caían sobre mi brazo. Aquel cuerpo alto y fuerte se curvaba hacia adentro frente a mí, y el dolor en su voz temblorosa no podía disimularse. Mi mano libre se levantó, vaciló, y finalmente, se posó torpemente sobre su hombro. No llores, por favor. ¿Qué? Antes de la fiesta no le vi, añadí rápidamente. Ni siquiera sabía que había vuelto al país. Alejandro apretó los dientes. Ese maldito Tristán le habrá dicho algo. Y luego, dándose cuenta de que la ira no era lo que necesitaba en ese momento, cambió de tono de golpe. Me miró hacia arriba con la expresión más lastimera que había visto en su cara en toda mi vida. Entonces, ¿no pedirás el divorcio? Dudé. ¿No era el divorcio lo que él quería? ¿Por qué iba yo a querer divorciarme de ti? Su expresión se retorció. Ese manipulador de Tristán. ¿Qué te dijo? Se incorporó de repente, lleno de una energía defensiva. Escúchame, sea lo que sea que te haya dicho, no lo creas. O al menos, no lo creas sin preguntarme a mí primero. ¿De acuerdo? Me mordí el labio inferior, y me sumí en el silencio. Era cierto, Alejandro quería a Gracia, y Tristán no tenía nada que ganar destruyendo mi matrimonio. ¿Qué motivo tendría para mentirme? Y sin embargo, la reacción de Alejandro no parecía falsa ni por un instante. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. La pantalla iluminó la oscuridad del salón. Gracia, el Intao. Él movió la mano para rechazar la llamada. Yo se lo impedí. Cógela. Si llama a esta hora, debe de ser importante. Mientras contestaba, yo me levanté para ir al piso de arriba y darles espacio. Alejandro me agarró la muñeca antes de que pudiera moverme. Tu teléfono está sin batería, ¿verdad? Es Elena. Tu hermana. Tuvo un accidente de coche. Está en urgencias. El momento en que llegué a las puertas de urgencias, y vi el cartel rojo encendido sobre la entrada, el pánico frenético de mi pecho quedó completamente mudo. Alejandro me sostenía con firmeza, temiendo que me desvaneciera, susurrando frases tranquilizadoras mientras caminábamos. No tengas miedo. Ya he llamado a un especialista. Llegarán pronto. Gracia corrió hacia mí en cuanto me vio. Tenía la ropa sucia, el cabello revuelto, el rostro manchado de sangre. ¿De quién? No supe. Un tema de siempre. ¿De quién? No supe. Parecía devastada y aterrada, y de alguna manera más deshecha que yo, que era la hermana de verdad. Emma, gracias a Dios que estás aquí. El médico necesita que firme un familiar, pero yo no puedo hacerlo en su nombre. Parecía más frenética que yo. Suspiré interiormente. Con razón, Elena la adoraba. Su amistad tenía raíces muy profundas. El especialista que llamó Alejandro llegó con rapidez. Tras 4 horas de tratamiento de emergencia, mi hermana superó el momento crítico. Justo cuando empezaba a respirar aliviada, Gracia se desmayó. Alejandro todavía no me había soltado la mano. Yo estaba tan alterada que casi le espeté algo, pero Alejandro se adelantó, la cogió antes de que cayera y la puso sobre una camilla disponible. Cuando confirmaron que Gracia estaba bien, el cielo fuera ya clareaba. No pude evitar suspirar. 2 visitas al hospital en un mismo día. ¡Qué suerte tan horrible! Alejandro se apoyó contra la pared y suspiró también. Sí. Y realmente un día de mala suerte.
Si no hubiera hablado, quizás hubiera podido ignorar todo por un momento más. Pero en cuanto abrió la boca, todo lo que me había quedado sin decir volvió a amontonarse. Antes de que pudiera empezar, él me tapó la boca con la mano, poniendo la expresión más patética y suplicante que era capaz de fabricar. Hoy ya ha sido suficientemente horrible. ¿Podemos dejar el tema del divorcio para después? Por favor, cariño. Te lo ruego. Lo miré a los ojos durante varios segundos. Luego, me aparté. Sé que este no es el momento. Pero hay algo que necesito preguntarte. Al ver que hablaba en serio, Alejandro se irguió. Su expresión se volvió grave. Pregunta. Mis dedos se cerraron en un puño a lo largo de mi costado. La Nochevieja de tercero de carrera. Fuera de ese bar cerca del campus universitario. ¿Dijiste algo? Alejandro bajó la cabeza murmurando. Nochevieja de tercero, sí. Asentí. Recuerdo esa frase con toda claridad. Incluso ahora la escucho en mi propia voz. Y repetí cada palabra exacta de aquella noche. ¿Quién podría querer a Emma? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo se puede comparar con Gracia? Las pupilas de Alejandro se dilataron despacio. Confusión y pánico llenando sus ojos al mismo tiempo. No, Pendo Vergara. No puede ser. Me agarró las manos con urgencia. Esa noche yo iba a confesarte mis sentimientos. Pero entonces escuché que tú y Tristán estabais saliendo juntos. Me bebí todo lo que había en esa barra para olvidarlo. Bebí demasiado. No recuerdo lo que dije. Pero me conozco a mí mismo. Jamás habría dicho algo así. Jamás. Cuanto más hablaba, más desesperado sonaba. Me quedé paralizada. Esa noche pensabas confesarme tus sentimientos. Sí, asintió con una intensidad aterrada de que no le creyera. Pero tú estabas fuera del país en aquel entonces, ¿no? Ya había comprado el billete de avión, dijo, bajando los ojos, con la voz cayendo. Pero entonces recibí un mensaje de Tristán. Decía que vosotros dos estabais juntos. Incluso me mandó un vídeo tuyo visitando a su madre. No le creí, así que te llamé. Pero quien contestó fue Tristán. Mi mente se fue en blanco. Los recuerdos volvieron en flashes. 3 años atrás, yo había ido a visitar a la madre de Tristán. Antes de salir, pasé al baño y dejé el teléfono sobre la mesa. Cuando volví, Tristán lo tenía en la mano. Pensé que lo habías olvidado. Te lo iba a llevar. Así que fue él quien cogió la llamada de Alejandro. Alejandro seguía repitiendo que jamás habría dicho algo tan cruel. En silencio, saqué el móvil y abrí un vídeo. El fondo era claramente el mismo bar de aquella noche. Y en el centro estaba Alejandro, con una expresión emotiva, casi suplicante, pronunciando la frase que me había atormentado durante años. Nadie querría a Emma. ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo puede compararse con Gracia? Alejandro miró la pantalla horrorizado. Como si no diera crédito a sus propios ojos. ¿Por qué? ¿Por qué diría yo eso? No lo sé, dije en voz baja. Pero ya no importa. Desde el momento en que decidí casarme contigo, debería haber soltado esa frase. Si he sufrido tanto es porque nunca lo hice. Eso solo lo agitó más. Me agarró los hombros, mirándome con una intensidad desesperada. Emma, escúchame. Que alguien en quien confías te traicione, por supuesto que duele. Aunque yo no lo pretendiera, te lastimé. Tienes todo el derecho a estar enojada y decepcionada. Si de verdad no te importara nada, significaría que ya te has rendido conmigo. Se le quebró la voz. Con la secreta. Así que te lo ruego, no te vayas. Encontraré la verdad de lo que ocurrió aquella noche. Te lo juro. La sinceridad y el fuego en sus ojos me hicieron arder la cara. Nunca pensé en rendirme contigo, susurré. Y nunca salí con Tristán. Sí visité a su madre, pero fue una simple cortesía entre amigos. Mi hermana iba conmigo. Alejandro se quedó petrificado.
Luego, despacio, una sonrisa de puro alivio y alegría se extendió por su cara. Entonces, si me hubiera confesado en ese momento, ¿habrías dicho que sí? Asentí. Asentí. Sí. Porque justo antes de recibir ese vídeo, ya había decidido llamarte. Quería desearte feliz año nuevo. Y decirte que me gustabas. Después de que finalmente nos entendimos, Alejandro todavía no podía soltar el asunto sin demostrar su inocencia. Insistió en viajar a la ciudad donde habíamos estudiado para encontrar a los amigos que estaban con él aquella noche. La mayoría seguían viviendo allí. No pude disuadirle, así que lo seguí a regañadientes. Pero en cuanto se fue, ocurrió algo que superaba completamente mi imaginación. Durante la hospitalización de Elena, era Gracia quien siempre estaba a su lado. Más a menudo incluso que yo, su hermana de verdad. Para agradecérselo, una mañana llegué media hora antes de lo habitual, con el desayuno en la mano, pensando en dejarla descansar un rato. Empujé la puerta con alegría. Y me encontré a mi hermana Elena, con las piernas todavía escayoladas, inclinándose hacia Gracia para darle un beso una y otra vez. Y Gracia, siempre tan elegante, tan compuesta, simplemente dejaba que lo hiciera. Sin resistirse. Sin apartarse. Me quedé helada en el umbral. Casi se me cae el bolso del desayuno. Después de que las tres nos sentamos, mis emociones por fin se asentaron. Fue entonces cuando mi hermana me contó que ella y Gracia llevaban mucho tiempo juntas. Lo habían mantenido en secreto porque temían que nuestros padres no pudieran aceptarlo. ¿Por qué no me lo dijiste ni a mí? Gracia pareció sorprendida. Pensábamos que ya lo sabías. Siempre parecías incómoda conmigo. Así que supuse que te habías dado cuenta de nuestra relación. Sonando cantrecona. Por eso en la fiesta de bienvenida intenté acercarme a ti. Pero supongo que lo interpreté mal. Y de repente, todo encajó. Así que eso era lo que quería decirme. Mi hermana ignoró mi murmullo. Le cogió la mano a Gracia y me fulminó con la mirada. En cuanto me den el alta, nos vamos al extranjero a inscribir nuestro matrimonio. Lo único que tienes que hacer es darnos una bendición sincera. Sin ninguna palabra de más. ¿Entendido? Me transformé en el ser más servicial del mundo en cuestión de segundos. Me levanté de un salto y empecé a masajearles los hombros como un asistente diligente. No os preocupéis. Os bendeciré con todo mi corazón. Nunca he tenido nada en contra de Gracia. La respeto y la admiro sinceramente. Mi hermana, finalmente satisfecha, empezó a abrir la aplicación del banco para comprarme el bolso Birkin que llevaba siglos deseando. Pero justo cuando su dedo sobrevolaba el botón de confirmar, alguien llamó a la puerta. Tristán Campbell estaba fuera, con un ramo de flores en la mano y una sonrisa cortés. «Damas, ¿hay sitio para un caballero en esta reunión?» En cuanto le vi, mi sonrisa se esfumó. Mi hermana estaba a punto de invitarle a pasar, pero Gracia le lanzó una mirada rápida y negó imperceptiblemente con la cabeza. Elena captó la señal de inmediato, cerró la boca y empezó a jugar con los dedos de Gracia como si nada. Ese intercambio sutil no escapó a los ojos de Tristán. Pero su expresión no cambió. Seguía de pie en el umbral con esa sonrisa cortés y tranquila. En el pequeño jardín trasero del hospital yo caminaba por delante. Tristán me seguía con obediencia, todavía sosteniendo las flores. He escuchado que la gente dice que salíamos juntos hace 3 años, dije de repente. Cuando se relaja la guardia de alguien, las preguntas por sorpresa suelen revelar las verdades que se guardan. Esperaba que Tristán pareciera desconcertado, y lo negara de inmediato. La realidad demostró que lo había subestimado. Simplemente dejó escapar un «ah» suave, como si fuera lo más insignificante del mundo. Así que ya lo sabes. La rabia se encendió dentro de mí, ardiente y repentina. Me paré en seco, y le miré con incredulidad. ¿Por qué lo hiciste? Él soltó una risa burlona y tranquila,
y tiró las flores al cubo de basura más cercano. De repente, toda su aura cambió. De la suavidad gentil que yo siempre había conocido, quedó solo una máscara que se resquebrajó para revelar algo frío, calculador, completamente distinto. Porque te quería. Te amaba. Pero tus malditos ojos siempre estaban pegados en Alejandro Torres. Su cara se ensombreció mientras daba pasos hacia mí. Cada uno de ellos cargaba una tensión peligrosa, que hizo que todos mis instintos se pusieran en alerta. Quería encerrarte, dijo con voz baja y distorsionada, para que solo pudieras mirarme a mí. Pero ese maldito Alejandro lo arruinó todo. Fuera de pretender ser digno de lástima delante de ti, no me quedó ninguna otra opción. Me agarró la mano con fuerza. Dime, Emma, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue apartado de golpe. Cayó al suelo con un gemido. Alejandro, jadeando, se interpuso entre nosotros. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? No, susurré. Tristán se incorporó con dificultad, limpió la sangre de la comisura de su boca y soltó una sonrisa torcida. Emma, ¿de verdad quieres quedarte con él? En su corazón, tú nunca podrás compararte con Gracia. No le escuches, interrumpió Alejandro, agitado. Encontré las pruebas. Están en mi teléfono. Junto con una Madalía. Me lo tendió con urgencia, desesperado por explicarse. Pero yo no lo cogí. En cambio, di un paso adelante y me puse a su lado. No necesito verlas. Te creo. La cara de Alejandro se puso colorada. Desvió la vista con incomodidad. Vaya. No digas cosas vergonzosas delante de otra persona. Cuando mis ojos se posaron en Tristán, mis emociones se retorcieron de maneras contradictorias. Había pensado que los tres seríamos amigos para siempre. Nunca esperé que 3 años después todo se hubiera dado la vuelta de esta manera. Nunca tuve sentimientos por ti más allá de la amistad, dije con suavidad pero firmeza. Incluso sin Alejandro, no te habría querido de esa manera. La expresión de Tristán se tensó. Dejé escapar un suspiro lento. Confié demasiado en ti. Por eso fue tan fácil para ti manipularme. Tristán, aquí termina nuestra amistad. No vuelvas a contactarme. De camino a casa, Alejandro estaba prácticamente en cortocircuito, con una sonrisilla que no podía contener. Yo estaba exasperada. Dame las pruebas. La sonrisa desapareció en un instante. Me miró con expresión herida mientras me daba el teléfono a regañadientes. ¿No dijiste que me creías? Adopté la expresión más sabia y serena que pude fabricar y le revolví el cabello con casualidad. Delante de los demás, estaré siempre de tu parte. Pero entre nosotros dos, todavía necesitamos ser honestos y claros. Alejandro asintió con energía y se recostó sobre mi hombro, frotándose contra mí con la insistencia de un gato demasiado cariñoso. Dílo. Lo que diga mi esposa es lo correcto. No. Abrí el vídeo. Resultó ser un clip más largo. Sus compañeros de piso de entonces, claramente bebidos, lo provocaban sin parar para que dijera cosas malas sobre mí. Alejandro estaba claramente ebrio, balanceándose, pero se negaba con obstinación a abrir la boca. Hasta que alguien dijo, repite esta frase, y Emma seguro que acepta salir contigo. Alejandro se incorporó de golpe, emocionado, y repitió exactamente la frase. Pero en cuanto terminó, frunció el ceño con profundidad y les espetó. No. Emma es lo mejor. Nadie puede comparársele. Como volváis a decir eso, os va a pesar. Dejé el teléfono sobre mis rodillas, confundida. ¿Por qué harían algo así? Alejandro tuvo una expresión de agravio mezclado con decepción. Antes de irse al extranjero, Tristán obtuvo un examen filtrado de un profesor que quería retenerle en la universidad. Sabía que algunos de mis compañeros de piso querían quedarse para el posgrado. Usó ese examen para comprarlos. ¿Te lo puedes creer? Años de amistad, por culpa de un maldito examen robado.
Le apretó el brazo con suavidad. La gente es impredecible. Sus acciones causaron turbulencias entre nosotros, pero el resultado final es bueno. No te quedes con lo que pasó. Alejandro me besó la frente con una sonrisa. Mi esposa tiene razón. No hay que llorar por la leche derramada. Nuestra calma no duró mucho. Nuestros padres nos llamaron a los dos para cenar en casa. La petición era tan inusual que, de camino, estuvimos toda la tarde especulando qué podría estar ocurriendo. Pero en cuanto llegamos a la puerta, vimos a Elena y a Gracia afuera. Gracia estaba siendo echada de la casa. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Los dos lo comprendimos a la vez. Algo monumental había ocurrido. Elena, el orgullo de la familia, a quien nuestros padres nunca habían reprendido con dureza, había sido expulsada sin más. Su corazón debía de estar destrozado. Corrí tras ellas, pensando en consolarlas. Pero vi a Elena con la barbilla levantada, orgullosa e intacta, como un general que regresa victorioso de una batalla que no necesitaba ganar para saber que tenía razón. Bueno, ya está, le decía a Gracia con esa actitud suya de quien no le debe nada al mundo. Ya me han echado oficialmente. Supongo que voy a tener que pedirle a nuestra gran artista que me cuide a partir de ahora. Gracia puso los ojos en blanco y le dio un pequeño empujón. Luego la jaló de vuelta hacia sí, y le tomó la mano con firmeza. No la seguí más. Me giré hacia Alejandro. ¿Quieres entrar? Negué con la cabeza. Solo me han llamado ahora porque su obra maestra se quebró. Así que temporalmente vuelvo a ser aceptable, como producto defectuoso que soy. Tiré de la manga de Alejandro. Vámonos a casa. Él apretó mi mano y me guió hacia el coche. Después dijo con seriedad. Emma, tú eres lo mejor. Por favor, tatúatelo en el cerebro. Asentí con solemnidad. Entendido, profesor Alejandro. Él sonrió con suficiencia. Ya que eres tan buena alumna, el profesor Alejandro te enseñará una cosa más. Los matrimonios deben tener reconocimiento público. Me tendió el teléfono. Era una foto borrosa, tomada a escondidas, de los dos de nosotros. ¿Qué es esto? Una foto que nos tomaron los paparazzi cuando íbamos de compras por el centro. Compré los derechos. Me quedé boquiabierta. ¿Entonces yo era la misteriosa mujer del escándalo de los 40 millones de euros? ¿Qué había que esconder? ¿Y por qué yo valía 40 millones para protegerme? Alejandro se frotó las orejas con expresión de cachorro regañado. Porque cuando nos casamos me dijiste que si el mundo se enteraba de que eras la señora Torres, me lo harías pagar. ¿Recuerdas? Busqué en mi memoria, y bajé la cabeza avergonzada. Sí. Nunca. Lo había dicho. El matrimonio siempre es más duro para las mujeres. Temiendo complicaciones futuras, había insistido en que no se publicara nada sobre nuestra boda, sin anuncios, sin fotos, sin revelar identidades. Alejandro accedió de inmediato, y cumplió su palabra al pie de la letra. En eventos públicos con medios de comunicación, hacía todo lo posible por no aparecer junto a mí. Pero nunca imaginé que había sido tan meticuloso. 40 millones de euros. Gemí dramáticamente. Alejandro se apresuró a consolarme. En realidad no fue 40 millones de golpe. Fue 40 en total. Porque nos fotografiaron muchas veces. Me quedé atónita mientras él enumeraba todos los lugares donde nos habían captado. Al final solo pude aceptar su explicación en un silencio entumecido. Bien. Esos 40 millones no fueron malgastados. Alejandro sonrió como quien acaba de cosechar un campo entero. Entonces, ¿anunciamos nuestro matrimonio oficialmente? Dudé un momento, y él puso al instante la cara más patética y suplicante de su repertorio. ¿No me vas a dar un título oficial? Me hizo reír a pesar de todo. De acuerdo. Pero no todavía.
Dame unos días. ¿Por qué? Alejandro me miró con intensidad, sin pestañear. Porque no quiero que mi compañera de trabajo muera de un infarto. Necesito prepararla mentalmente, primero. Alejandro no lo entendió del todo, pero asintió obedientemente. Tras un momento de silencio, preguntó de repente. ¿Alguna vez te he dicho que te quiero? Alcé la cabeza y le sonreí con amplitud. Sí. Él hizo una pausa. ¿Cuándo? Hace 3 años, dije suavemente. ¿Cuando dijiste que Emma es lo mejor? A veces el amor no llega con grandes palabras ni promesas solemnes. Llega disfrazado de un vaso de leche caliente en tu mesilla de noche, de una mano que te sostiene justo antes de caer, de lágrimas que nadie debería ver pero que lo dicen todo. Emma pasó 2 años buscando 3 palabras, te quiero, sin darse cuenta de que él las llevaba diciéndole cada día, de 1000 maneras distintas, en cada pequeño gesto que ella interpretó como indiferencia. Y Alejandro pasó años creyendo que había perdido su oportunidad, sin saber que ella también lo estaba esperando, al otro lado del mismo malentendido, del mismo silencio, del mismo miedo. La verdad es que muchas veces no nos perdemos por falta de amor. Nos perdemos por orgullo que no cede, por palabras que se quedan atascadas en la garganta, por frases que escuchamos a medias y convertimos en verdades absolutas. Pero cuando 2 personas eligen quedarse, incluso en la oscuridad, incluso entre lágrimas y papeles de divorcio sobre una mesa, eso es lo más cercano que existe al amor real. El amor verdadero no abandona. El amor verdadero regresa. Si esta historia movió algo dentro de ti, cuéntamelo en los comentarios, me encanta leer lo que sentís. Y si quieres seguir viviendo este tipo de historias que te llegan al alma, dale like y suscríbete. Cada apoyo tuyo es lo que me da fuerzas para seguir creando. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.